¿Qué pasa si sos artista emergente emergente? ¿Qué es lo que se considera como arte emergente? Entonces, acá invité a mi amiga Mariana de Mansilla, licenciada en Gestión Cultural, para que charlemos un poco de lo que se considera arte emergente. ¿Qué pensás de eso? Y me parece que hay como muchas maneras de entenderlo, según por ahí el criterio que cada uno tiene, la experiencia, es como un poco diverso, no creo que haya un solo concepto de lo que sea el arte emergente, o cómo ubicar a un artista en ese contexto, en ese entorno. Es medio complicado autopercibirse como artista emergente cuando hay un sistema y un circuito Sí. que te limita, por así decirlo. En algunas conversaciones o en algunas formaciones que tuve, surgió por ejemplo, una categoría, ¿no? De que para ser artista emergente tenías que tener una cierta producción de obras. Por ejemplo, si tenemos que poner un número, 100 obras. Vos tenés que haber realizado la producción de 100 obras como para considerarte artista emergente, entre comillas. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo la producción de esa cantidad de obras, pero no soy artista emergente? O sea, estoy como en una subcategoría del arte emergente que es emergente, por así decirlo. Ni siquiera sé si existe, ¿no? Pero estoy como en un nivel por debajo, porque ¿qué es lo que necesito para considerarme emergente? Y si es por la cantidad de obras, lo sos. Claro, pero no lo soy. Y entonces en la cantidad de obras no mide la emergencia de un artista. A ver, para mí es como que hasta cae por lógica, porque emergente quiere decir que está surgiendo. Y si está surgiendo, no creo que tenga que ver con la cantidad de obras, creo que tiene que ver con la trayectoria más que con la cantidad de obras, que quizás eso te valida más que un número de obras realizadas. Y si hablamos de la validación, acá hay un tema como súper amplio que nos trasciende como artista, pero que es súper importante porque nos hace en nuestra carrera como artista. Sí. ¿Quién nos valida? Y bueno, es que volvemos a la misma disyuntiva, porque todo depende de a quién le preguntes. Y si yo le pregunto a la academia me va a decir de que para ser legitimado como un artista emergente, porque ni hablar si tengo que ser un artista reconocido, ¿cómo llego a eso? No lo sé, tendré que hacer como, bueno, un capítulo aparte, pero ¿qué me dice la academia sobre el ser artista emergente? En algunas de las, te supe comentar, en algunas de las capacitaciones en las que estuve, tuve la oportunidad de preguntarle a una valoradora de proyectos artísticos que está dentro de espacios que te legitiman la obra, hago comillas porque vamos a hablar de eso un poco, pero surgió en una capacitación una pregunta que se le hizo a una curadora, magíster en curaduría, doctorante en arte, bueno, etcétera, etcétera, todos los títulos que quieras le ponemos, pero que está relacionada con espacios y con propuestas que te legitiman como artista. Entonces yo le digo, bueno, a ver, como artista que soy, ¿cómo llego a esos espacios que me legitiman? O, por ejemplo, la pregunta no fue mía, fue de otra colega que le dijo, ¿cuál es el primer filtro que se le coloca a un artista o a alguna propuesta en estas propuestas que son legitimadoras, ¿no? Y ella contestó que lo principal que tiene que tener en su currículum el artista es la formación académica. Y paradójicamente yo trabajo con muchos artistas que no tienen formación académica. Entonces, y a su vez, vamos a un ejemplo real. Yo soy académica, tengo la cantidad de obras, pero no soy artista emergente. Soy emergente. ¿Por qué? Porque no tengo ningún espacio que me haya legitimado y a su vez tampoco tengo menciones y distinciones, que es lo que te hacen legitimarte, ¿no? Entonces como un círculo vicioso. Sí, tal cual. Por eso te decía, es medio difícil hablar porque depende de a quién le preguntes, básicamente va a ser la respuesta que vas a tener. Mi criterio es de que por ahí creo que lo que te legitima es el espectador, que es lo que uno siempre deja por fuera. El público es el que termina legitimando al artista porque es el que reconoce como tal un objeto artístico. O
sea cual fuera, una pintura, una escultura, un grabado, no importa el tipo de arte que sea, pero es el que termina legitimando, porque es el que lo reconoce como objeto artístico y es el que le da un lugar de obra de arte, por defecto le va a dar una categoría de artista a quien lo realiza. Entonces, que de hecho, o sea, son conceptos muy básicos en los libros están de qué es lo que por ahí legitima a un objeto artístico como objeto artístico y no como mero objeto. Entonces, si yo me baso en ese concepto, y para mí el estar dentro de un lugar que te legitime y te va a dar ese lugar de artista, emergente, no emergente o como sea. El problema es de que hay muchos peros en el medio y de que, bueno, volvemos a discusiones muy antiguas de lo que es el circuito artístico, quién te deja pasar en ese circuito artístico, quién es el que pone el filtro, porque no todo el mundo tiene formación académica y eso no lo baja de ser artista. Y hay artistas que tienen formación académica y que no logran subirse al lugar de artista. Entonces es medio paradójico que te digan de que un filtro es el tener formación académica, porque muchos que tienen formación académica, que tienen muchísima más producción que 100 obras, menciones y distinciones. que tienen menciones, que tienen distinciones, así todo no se los reconoce como artista, porque el circulito chiquitito no te deja entrar ahí. Entonces, bueno, es un poco paradójico. Entonces hay un problema que es real, ¿no? Sí. Que es que hay un circuito que son Vale. unos pocos agentes que manejan. Sí. En algún episodio anterior comenté así a grandes rasgos sobre los espacios legitimadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, si vos hoy me podés como decir a mí, vos sabes cómo es mi carrera Sí. y demás, pero ¿cuáles son estos espacios que son legitimadores? ¿Son realmente legitimadores? ¿O en realidad es una cierta, no sé, círculo que te legitima? ¿No? Y yo creo que lo que te legitima es el círculo, porque es el que te deja entrar a ese espacio que es legitimador. Entonces, si vos no tenés llegue con el círculo, tampoco vas a tener entrada al espacio. Entonces es una manera de visibilizar dos cosas. Uh-huh. Primero, que hay un círculo, Sí. que es el que te deja o no te deja entrar. Y Sí. que no tiene, bueno, hemos visto que claramente no tiene nada que ver con trayectoria o no trayectoria, No. obra o no obra, sino, o título o no título, ¿no? Uh-huh. Menciones o no menciones, Sí. sino que es simplemente un círculo, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa, digamos, si yo digo, ¿hay esperanza para los que estamos fuera de ese círculo? Me parece que mostrando que realmente hay un problema con este círculo es Sí. un gran paso para darle la posibilidad a los artistas que son emergentes, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo, en mi caso quizás, ¿no? Uh-huh. Que seamos, digamos, tengamos la oportunidad de llegar a mostrar nuestro trabajo. Sí. Hoy por hoy tenemos un montón de herramientas, ¿no? Sí, tal cual. Muchos corremos la carrera de la legitimación, ¿no? También, eso te estaba por decir, porque me parece que no solamente, digamos, te legitima ni la cantidad de obras, ni por ahí el reconocimiento de este círculo que dice que sí sos o no sos artista, o en qué categoría de artista estás, que Claro. si sos emergente, si ya estás consagrado, Sí. Porque en tu caso vos tenés carrera mucho más allá de una legitimación. Entonces, ¿es necesaria o qué es lo que te legitima? Y es que para mí todo es muy relativo. Dentro del arte todo es muy relativo. Una de las cosas que también supe decirlo en algún episodio anterior es que no se le da importancia al público. Y como vos decías recién, el público es el que completa tu obra. Y me parece que el foco debería estar ahí, como artistas que somos, o yo por ejemplo, creadora de este espacio de discusión, es acercar, ¿no? A los artistas a que se animen a acercar al público y a su vez el público animarse a acercarse al arte. Porque es como vos decís, al final, quien va a terminar completando mi obra es ese público que la legitima, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, uno se olvida de que en realidad vos tenés el artista, tenés el objeto artístico y tenés un público al que está dirigido
Entonces, si no se completa, digamos, esa línea, tampoco va a estar completa tu obra, ni completa tu trayectoria, porque siempre hay un público al que va dirigida esa obra. Entonces, porque uno la hace justamente para que alguien la vea, la obra. Sí, entonces... digamos, quizás no haya una intencionalidad clara en los No, artistas. no, no. Decir, muchas veces hay muchos artistas que trabajamos de acuerdo a los procesos, ¿no?, internos, o porque necesitamos trabajar algún tema en particular, pero muchas veces no es el objetivo principal. Pero quieras o no, termina siendo el objetivo, o sea, salir a mostrar nuestro trabajo. Mientras más público vea mi obra, más legitimado estoy. Sí, exacto. Entonces, y no tiene que ver con un público académico, no tiene que ver con un público conocedor. No, de hecho creo que eso también es otra cosa que hay que derribar, esos conceptos de que el arte es para el entendido, porque no es así, el arte es para todos. Y todos son públicos, el que sabe y el que no sabe de arte, el que leyó un libro de historia del arte o no tiene nada de idea del arte, para todos es igual. Porque sería lo mismo que pensar de que un libro no es para todo el mundo. Un cuento clásico no sea para todos los niños, o sea, es la misma relación, ¿no? Porque van dirigidos a alguien que lea, y acá no es diferente. O sea, una obra artística cuenta una historia, aunque sea un pedacito de historia de uno, algo dice. Claro, entonces hay un discurso de una artista que está contando una historia, que puede ser intencional o no. No, claro, no, porque no lo dije con respecto a la intencionalidad, sino al hecho de que lo que uno hace es eso, es contar algo. Muchas veces bajamos los brazos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en ese momento? Tenemos dos opciones: o dejar todo como está y pintar en mi casa y pintar solo para mí, o dibujar lo que sea, cual sea la disciplina que hagas, dejarlo en mi casa, o animarse a comenzar a contar esto, ¿no? A mostrar tu trabajo, a contar la experiencia de cómo es el proceso de realización de la obra. O sea, mientras más opciones tengas de acercarte al público, mejor. Y mientras más lo bajes a un público real, como les digo yo, los simples mortales, ¿no? Decir, bueno, a contar lo más humano que tenga que ver con nuestro proceso como artista, me parece que es la mejor manera. Y animarse a producir, a generar ideas, a comunicarlas, a generar debates, ¿no? A buscar nuestra propia voz a través de un pincel, de un micrófono, de lo que sea, ¿no? Entonces me parece que por ahí va el objetivo, ¿cierto? Sí, porque justamente, o sea, lo primero es animarse. Porque si no, siempre quedás entre las cuatro paredes o escondido, digamos, en tu rincón, y así no se visibiliza nada. Y me parece que también ya estamos en un momento en donde hay que voltear un montón de preconceptos que no nos llevan a ningún lado. Y que pareciera de que todavía hasta el día de hoy, aunque ha avanzado un montón la sociedad como tal, la tecnología, todo, porque recursos tenemos miles, todavía se siguen manejando las cosas desde un lugar muy chiquitito y para algunos, y así también se lo transmite a todo el mundo. Y en realidad el arte es para todo el mundo. Y entender eso, de que no necesitas saber para mirar una obra de arte y poder interpretarla y hacer tu propia lectura. Entonces, porque creo que esos son los miedos que también al artista le genera. O sea, creo que tanto al público como al artista le pasa la misma cosa, y es el que no se anima a. Una vez que uno se anima a y entras en contacto y ya está. Ya venciste la primera barrera y de ahí me parece que todo fluye. Entonces hay que tratar de fluir más. Exacto. Nos quedamos con el concepto de fluir, ¿no? Con nuestros procesos, y a su vez entender que la única manera de legitimar nuestra obra es sacándola al público. Exactamente. Entonces, sea cual fuera la herramienta y el lugar que elijas, exacto. Me parece que mientras más mostremos, más nos legitimamos. Tal cual. Me quedo con esa idea. Tal cual.